Bueno, ya estamos de vuelta aquí con nuestro programa y estamos con nuestro queridísimo constituyente Miguel Ángel Boto. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Encantado de saludarte, muy bien, Carla, gracias. Saludos también a Rubén de estar acá, agradecido por la invitación además. No, gracias por estar con nosotros. Oye, ¿saben qué? Yo estoy así agarrándome a algo. ¿Saben por qué? Porque se me perdió el sono. ¿El sono? Sí, sí, entonces habla tú por mientras. No, pero igual. Oye, Miguel Ángel, mira, importante, porque yo cuando me encontré con Miguel Ángel antes de que saliéramos al aire, me dijo, bueno, yo soy esto, hasta canta este hombre. Así que, Miguel Ángel, quiero que tú, gracias, Rubén, quiero que tú mismo nos digas, por favor, nos des todas las cosas que tú haces hoy. Porque este hombre es multifacético, pues. Te tienes que vender en este momento. Porque no solamente emprendedor, tengo entendido que es, aparte de ingeniero, en fin, es artista. Sí, así es. Oye, de chico, la verdad, que anduve siempre piérdete una. Sí, está bien. Pero bueno, estas cosas raras que pasan en la vida. Pero sí, de profesión ingeniero comercial, también tengo un máster en gestión educacional por la Universidad Europea de Madrid, conjunto con la Universidad Andrés Bello, ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, fui académico también hartos años, acá y en algunos países vecinos, en universidades, programas de posgrado. Y bueno, mi pasión es la música, sin lugar a dudas, cantar, componer, además. Por ahí en YouTube también hay un tema muy bonito que compuse, uno de los últimos que compuse, que se llama Homenaje. Lo pueden buscar en YouTube, Homenaje Miguel Ángel Boto. Es un tema que le hice dedicado principalmente a Patricio Mansa, Horacio Salinas. Sí, sí. Claro, que como grandes cantautores y además gallos tremendos en la música. Y con experiencia como emprendedor también, ¿no? Además, sí, exactamente. Me tocó dar mucha conferencia y estudié, incluso la universidad me mandó a hacer un postítulo en el tema de emprendimiento. Y resulta que después dije, bueno, aquí hay mucha teoría, poca práctica. Así que ahí decidí emprender el ámbito de la educación como sostenedor de escuela de lenguaje. Me dediqué también ahora al tema inmobiliario y transporte escolar. Y convencional constituyente además. ¿Cómo te convertiste en convencional constituyente? Espérate, antes de que sigamos conversando, porque este se viene bueno, tenemos mucho que conversar. La verdad, más como estamos a puertas, ¿no? De saber qué va a pasar, rechazo, apruebo y todo lo que se viene para nuestro país con la nueva constitución. Vamos a ver una nota introductoria y así vamos a ya poder conversar a fondo con nuestro querido Miguel Ángel. Vamos a ver la nota. Un reciente sondeo realizado por la Corporación de Apoyo al Emprendimiento G100, que entrevistó a emprendedores de la comunidad Nada Nos Detiene, reveló que un 71% de los encuestados se siente optimista para los próximos meses. Un 41% opina que el panorama es incierto, mientras que un 3% se siente pesimista y solo un 1% cree que nada va a cambiar. Ante la pregunta acerca del proceso constitucional, un 42% se declaró optimista. Es un gran proceso para el futuro de Chile. Un 35% es neutro. No creo que cambie mucho el panorama. Y un 23% es pesimista. Terminará en muy malos resultados para el país. Frente a la consulta acerca de las principales preocupaciones para su emprendimiento en 2022, casi la totalidad de la muestra, un 95%, se inclinó por la inflación, un 79% por la alza en los costos de las materias primas y o insumos, un 26% por el COVID, un 21% por la guerra en Ucrania, un 18% por retrasos en la cadena logística, otro 18% por la nueva constitución y un 17% por el nuevo gobierno. ¿Cómo será el rumbo del país y de los emprendedores con la nueva constitución? Responde a esa pregunta uno de los protagonistas en la redacción de la Carta Magna. Gran tema. La verdad está con... Él te podría hacer la pregunta exacta que está ahí, pero me gustaría saber si ha cambiado un poco tu postura frente a la nueva constitución. ¿Te parece que es positivo o como está hoy en día ya redactada, te parece positivo para el país? ¿Negativo o positivo?
Mira, es importante, Carla, Rubén, entender algunas ideas que son básicas y que es importante que lo entienda la ciudadanía. No existen textos constitucionales perfectos, no existen textos constitucionales que den el gusto a todos. Esta es una construcción que ha sido muy compleja el texto, donde sin lugar a duda se ha avanzado mucho, sobre todo en materia de derechos sociales, en materia de la mirada que tenemos sobre el tema de la naturaleza. Uno de los temas que yo me la jugué mucho, el tema del derecho a autor e intérprete, también así como el tema de declarar a los animales como seres sintientes. Y mira, un puro ejemplo de estas cosas curiosas que han pasado en la convención. Yo presento una norma transversal con gente de izquierda, de centro, de derecha, una norma sobre el tema de declarar a los animales como seres sintientes y que además el Estado se obliga a tener una institucionalidad que trabaje en esta temática. Y resulta que llegamos a la Comisión 5 a exponer, la de Medio Ambiente, Modelo Económico, y tiene 9 votos a favor y 9 abstenciones. Por lo tanto, rechazada nuestra norma. Y la comisión, algunos convencionales, presentan una norma, como decimos acá en Chile, ¿cierto?, con el tejo pasado. Y quieren declararlo como sujetos de derechos. ¿Qué pasa? Que llega al Pleno, es rechazado. Se le da una segunda oportunidad a esta norma y resulta que vuelve a discutir la comisión, llega al Pleno con el mismo tenor de lo que yo había planteado al principio. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Para qué andamos con el tejo pasado? ¿Por qué no ponemos lo mejor, ¿cierto?, de ti, de mí? Buscamos lo que yo le llamo los mínimos comunes y a partir de eso construimos. Lo logramos, algunas cosas bastante y otras normas que no me gustan para nada y otras que me gustan bastante. Lo que importante de esto, yo diría, y lo que me voy a dedicar durante julio y agosto, es hacer lo que dice mi colega Agustín Esquella, que somos además miembros del mismo colectivo. Él dice, hay que hacer más pedagogía y menos apología. Yo creo que eso es fundamental, que la gente que nosotros podamos transmitir cuál es la implicancia, cuál es el alcance de las normas para que la gente vaya tomando una decisión informada. ¿Hasta qué punto esto que planteas de ir recogiendo estos intereses que son, si bien sectoriales, se compatibilizan con lo que de alguna manera hay una transformación profunda y que no hay entendimiento en cuanto a lo que se ha transmitido del texto que se va a proponer al país en cuanto a la división de poderes del Estado? Porque allí también radica mucho de que va a haber un cambio profundo y radical en lo que va a ser la democracia y la forma como entendemos el Estado hoy. Sí, hay varios cambios al respecto, varios cambios. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí no me gustó, partiendo de lo negativo, es que le hayan puesto en vez de Poder Judicial, Sistema Judicial. ¿Ya? Los sistemas judiciales. No me gusta, pero también es bueno que entienda la gente que mi postura perdió y que en democracia uno tiene que aceptar que ganaron los otros. Y no me gusta. Tu postura es de centro, ¿no? Yo soy una persona de centro y me podría catalogar de centro con tendencia a centro-izquierda. Es fácil ser centro en este país cuando las cosas están tan o en izquierda y derecha y ser gris de alguna manera, que no tiene nada de malo, ¿no? Cada uno... orgullosamente amarillo, decía Patricio Fernández hace muchos años. Pero me imagino que no debe ser fácil, ¿no? Estar en ese punto, porque a veces sientes como que no te mojáis con un lado ni con el otro. ¿Cuáles son, digamos, tu camino? ¿Qué es lo que pone a diferencia del resto, ¿no? Del extremo, estar en el medio? Mira, te podría plantear dos cosas. Siempre dije en mi campaña, como independiente, yo voy a llegar a la convención a buscar acuerdos, a aunar voluntades. Y hay un hecho objetivo que así lo demuestra y que incluso de pasada aprovecho también de constatar un hecho respecto a los movimientos sociales, que es el siguiente. Hay un estudio entre -1 y +1. Mientras más cercano a -1, es más postura radical de izquierda. Mientras más cercano a +1, es más de derecha. Y se hizo un estudio cómo votan los constituyentes, que es a través también de un algoritmo que desarrolló el Centro de Estudios Públicos. Y los movimientos sociales que mucha gente eligió a estos convencionales, porque dijeron, mira, lo voy a elegir porque está defendiendo el tema del agua, o lo voy a elegir porque está defendiendo el rechazo a una termoeléctrica. Resulta que fueron los más extremos, los más radicales de izquierda junto con los pueblos originarios. Entonces, la gente no sabía eso.
votó por alguien que tenía una lucha, una causa común, pero no sabía cómo iba a votar el resto de las votaciones en la convención. ¿Y saben cuál es el resultado de mi puntuación? 0,02. O sea, estoy en el centro. Es decir, el discurso que yo di en mi tiempo de campaña de ser una persona moderada, de buscar voluntad de lo mejor de la izquierda, de lo mejor de la derecha, lo cumplí. Términos personales, me voy tranquilo respecto a cómo fue mi accionar en la convención, independiente de que yo efectivamente soy partidario de que el Estado tiene que asumir un rol protagónico en el cumplimiento efectivo de los derechos sociales y también dejar abierto el espacio para que esté fuerte el tema del emprendimiento y que el Estado asuma un rol protagónico en el fomento de este tema. Tu mundo lo ha dicho, que hay muchas cosas que no estás de acuerdo cómo fueron redactadas, pero que en el fondo se perdió esa opción. Pero ¿de qué manera eso puede llevar a un rechazo porque no es totalmente inclusiva de todos los sectores y no sentirse representado, y que puede ser una gran mayoría la que no se sienta representada por este resultado? Yo plantearía dos respuestas respecto a la pregunta que tú me haces, Rubén. Primero, creo que, y esto es una denuncia pública en el ámbito del análisis político que yo hago, es que aquí se farrió una tremenda posibilidad de que el Frente Amplio y el Partido Socialista hubiesen liderado dentro de la convención una red política que llegara incluso hasta Renovación Nacional para haber logrado los 2 tercios. Pero ¿qué pasó? Y esto es un tema de un análisis político súper interesante. ¿Qué pasó? Que se juntaron los pueblos originarios, que de acuerdo al estudio son los más extremos en votar. Se juntan con los movimientos sociales, que es lo que acabo de decir, promedio menos 0,89. Se juntan con el Partido Comunista y se juntan con los que venían de la lista del pueblo y lograron 1 tercio. Y ese tercio se convirtió en el fondo, cuando se acuerdan cuando decían no, que la derecha no gane porque va a ser el tercio bloqueador. Bueno, ellos fueron los tercios bloqueador. ¿Y qué significó eso? Que tuvieron el poder de negociar muchas cosas que a mí no me gustaban. Pero que es importante que la gente sepa que este es así, es una negociación, la política es negociación, y no todos los resultados de los acuerdos, si es que hay acuerdos, son los que más convienen. Sin lugar a dudas, yo siempre también denuncié que no había, ¿por qué no escuchaban a la derecha? Y llegaban una norma que era de un militante de algún partido de la UDI y ni siquiera la leían ni la votaban en contra. Y lo mismo pasaba por parte de la derecha, cuando llegaba alguna norma vinculada a la lista, a la ex lista del pueblo, se rechazaba porque depende del nombre que venía. Miguel Ángel, ¿tú sientes que han sido responsables finalmente los constituyentes con lo que ha pasado? Porque para muchos, a vista de todos, ha sido muy vergonzosa, muchas situaciones que han pasado. Y finalmente es lo que de hecho hablamos con Rodrigo Logan el otro día, Logan, ¿no? Que tiene que ver con que uno va a rechazar lo que los constituyentes a ellos, lo que se escribió a partir de ellos, no el cambio, ¿se entiende? El cambio lo necesitamos y lo queremos, ¿cierto? Porque no se puede sostener la Constitución que ya existe, y eso está claro para todo el mundo, y eso es una claridad, ¿no? Y todos votamos para que el cambio existiera. Pero al parecer, no soy la dueña de la verdad, pero como que por lo que se ve, las encuestas, como que no se logró hacer justicia a eso que se quiere. Sí, claro. Yo por eso la invitación es que a la gente separe lo que es la actitud del convencional con lo que es el contenido del texto constitucional, ¿ya? Y además pasa algunas cosas que un poco la mirada, que yo critico de cierta prensa que estaba en la convención, porque en una oportunidad yo salgo, ¿cierto?, al del Congreso, ¿cierto?, donde están los pilares, y me están haciendo una entrevista. ¿Ah? Esto como anécdota para la historia. Estábamos hablando del tema de los animales. Resulta que sale Teresa Marinovich y me dejan solo los periodistas y se van a entrevistarla a ella a propósito de un cagüín que no sé qué había en ese momento. Entonces no me permitieron a mí, que soy de la región del Valparaíso, hablar de cosas positivas, y se fueron a hablar sobre un tema de un cagüín que no tenía ninguna importancia. Entonces, ¿cuál es la sensación que se va
va permeando en la gente. Esa sensación de la cosa simple, del error del convencional, y aquellos, por ejemplo, que trabajamos, sabes tú que yo estuve un mes durmiendo 3 horas. Me bajaron las defensas, me entró una bacteria a la rodilla, me dejó cojo un mes. Tuve una crisis de pánico cuando me venía viajando en el avión. Sí, tuve una crisis de angustia por echar de menos a la familia. Y cuando uno saca la mugre, quisiera que supiera la gente eso, que trabajamos y nos sacamos la mugre. Pero a veces se quedan con otra imagen. Por eso el mensaje, a mi juicio, es importante. Separen lo que es la actitud del convencional con lo que es el contenido del texto. Pero más allá de las actitudes, los convencionales particularmente, también tú planteabas que hiciste una propuesta sobre los animales sintientes y que de alguna manera tampoco prosperó y que era un gesto también para... Después ganó. Posteriormente quedó, y en favor de los grupos animalistas. Exacto. Pero también se han generado situaciones que también resultan un contrasentido y que han sido cuestionados por el hecho de no tomar en consideración a más de 1 millón de chilenos que residen en el exterior. Particularmente hubo un trabajo de las distintas organizaciones en el exterior y que planteaban la región exterior, sin embargo, no fue considerada. Incluso la comisión que estaba a cargo de abordar ese tema tampoco trató esa situación, que yo creo que es de toda lógica haberla abordado cuando ellos también durante años, a raíz de múltiples situaciones que tuvieron que emigrar, muchos por el exilio, posteriormente que fueron a buscar mejores expectativas a otras latitudes, pero también hay muchos chilenos que hoy están siendo reconocidos, por ejemplo, en el fútbol, pero resulta que los chilenos que están en el exterior hoy prácticamente están nuevamente invisibilizados por esta nueva propuesta constitucional. Exacto, y a eso tú le puedes agregar 2 temas más que a mi juicio son relevantes. Todo lo que es en materia del espectro radioeléctrico quedó fuera del texto constitucional. Toda la temática notarios, conservadores y archiveros judiciales. Un trabajo insuficiente. También quedó, no logró los 103 votos. Como tú dices, ahora, qué importante también considerar que esta constitución no es pétrea, no es rígida. Se pueden ir incorporando una serie de temas, quizás no en el rango constitucional, pero sí en el rango legal, ¿ya? Por lo tanto, se puede seguir enriqueciendo. Incluso lo que yo le digo, porque yo quiero ser súper franco y sensato en este tema, yo voy por el apruebo, pero mi lema es yo apruebo con reforma. Apruebo por reformar, que es como la lógica que se estoy agregando el pero. Impuesto, ¿no? Yo apruebo, pero con reforma. O sea, yo creo que, de hecho, he estado conversando con algunos colegas que estuvimos metidos en el mundo como académico universitario para efectivamente durante este tiempo ir construyendo algunas materias de ley para proponerle al actual Congreso, para que efectivamente haga carne en caso, llámese apruebo o rechazo, el resultado. Hay mucho que hacer y mucho que aportar, y toda la riqueza y el conocimiento que nosotros aprendimos en esta convención, sin lugar a dudas, no puede quedar en nada. Yo me voy a dedicar a escribir, vamos a hacer con algunos ex académicos, vamos a redactar, ¿cierto?, argumentaciones para proyectos de ley, porque como tú dices, Carla, esto no da para más seguir como estamos. Ahora, hay que asumir este nuevo escenario. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las inversiones? Que de hecho también se ha comentado, ¿no? Que hoy día Chile, lo dijo Juan Sutil, lo comentábamos acá, que lo dijo Eremol, que ya no es un país confiable para invertir hoy. Y más aún con la poca estabilidad que existe en nuestro país hoy a nivel político, social y económico, que lo económico también lo traemos, o sea, también es una cosa planetaria, ¿no?, que está pasando a nivel mundial y nosotros somos un efecto de aquello, pero igualmente al parecer la nueva constitución no da garantía para las nuevas inversiones y en ese sentido da como uno igual se asusta, porque nosotros funcionamos a partir del externo. Nosotros no somos un país que nosotros nos mantengamos por nosotros mismos, sino que somos dependientes de otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo está el texto? Mira, primero yo quisiera reivindicar la labor de los empresarios, de los emprendedores en Chile. Y de todo nivel, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios. Para mí todos son muy importantes para el desarrollo del país, para la generación de empleo. Teníamos a veces discursos, pero con un revanchismo y una frustración de parte de algunos convencionales que yo me atrevería a decir que
o no tienen experiencia laboral o nunca han emprendido y no saben lo que es eso. Rodrigo Locan, me acuerdo que te contaba, Carla, en el programa pasado, que cuando habló del F-29, alguien pensaba que era una marca de un avión. Claro, el F-29, no sabían que lo que era el F-29, el F-22. Entonces, claro. Qué bueno, sí. Claro, entonces, bueno, cosas pasan así, pero aquí también yo creo que me gusta decir, a mí me gusta echarle la culpa a la ciudadanía. ¿Y sabes por qué? Porque eligió mal, porque eligió mal a varios constituyentes. Y discúlpenme lo pesado que puedo hacer con esto, pero la verdad es que yo he pasado harta rabia adentro porque ha habido muy poca voluntad de diálogo. Llegaron muchos jóvenes arriba del pedestal de la moralidad, ¿cierto? Menos mal que pasó, mira lo que digo, menos mal que pasó lo de Rojas Vade y este candidato con la firma del notario fallecido, porque eso ayudó a que efectivamente decirle, oiga, cabritos, paren un poco, aquí nadie viene por sobre otro con moralidad. Me acuerdo que en una reunión, Carla, Rubén, estábamos en campaña y llega un joven, ¿cierto?, denigrando a los que éramos mayores, porque él era un defensor de la naturaleza y se la jugaba por los bosques no sé dónde. Y mirándonos en menos al resto, porque si habíamos estado o no habíamos estado en la calle defendiendo el bosque. Y yo le dije, mira, le dije a este joven, como anécdota, que tú estés defendiendo los bosques, le dije yo, es gracias a todos los que están acá, porque en esta mesa hay gente que fue relegada. Yo mismo me la jugué contra la dictadura, yo fui detenido. Y estuve a punto de desaparecer si es que no me llega a salvar la Comisión de Derechos Humanos el año 88 en Valparaíso, ¿ya? Pero sin embargo, ¿cierto? Yo, como dije en mi discurso, llegué con mi corazón limpio a la convención, a poder construir. Yo estoy sano, me he sanado, porque Chile es más importante que cualquier dolor personal mío. Que sí, qué interesante lo que estás diciendo, Miguel Ángel, que tiene que ver también con el egoísmo que se ha mostrado y que últimamente estamos viendo tanto en la política nacional e internacional, y que lamentablemente es como un tumor que va creciendo. Me fui por la rama, pero te tengo que responder lo de los inversionistas. Que no te fuiste por la rama, porque finalmente tiene mucho que ver con todo. Mira, de hecho, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ustedes sigan atentos acá, Emprendidos, y escríbanos. Vamos a leer los mensajes que nos están escribiendo porque hay mucha pregunta. Así que vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Emprendidos. Ya estamos de vuelta aquí con nuestro programa, con Emprendidos, y seguimos con Miguel Ángel Boto, constituyente, ¿no? Y vamos a responder algunas preguntas que nos han enviado. A ver. Gracias por la invitación a Miguel Ángel. Quisiera consultarle que si el rechazo gana, ¿cómo sería una nueva etapa de creación de la Constitución? Francisca de Temuco. Interesante, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de partida, si se rechaza, sigue rigiendo la misma. Y por lo tanto tendría que haber una nueva modificación constitucional para poder buscar una nueva fórmula de cómo redactar un nuevo texto constitucional. Hay varias alternativas que se han planteado, pero ninguna de ellas está en texto legal. Porque algunos dicen comisión de expertos, que lo haga el Congreso, que se llame a una nueva convención, etcétera. Pero nada, todo eso es incierto, Francisca, todo eso es incierto, así que vamos a esperar qué pasa. Pero ¿están dadas las condiciones políticas como para una tercera opción en este caso, en caso del rechazo? Porque obviamente los distintos sectores políticos dicen que aquí no hay una tercera opción, porque lo que se ha planteado es el texto, se debe aprobar o rechazar, y ya hay algunos que han levantado esta propuesta de apruebo pero con reformas, como el caso que lo estás planteando tú. Pero ¿de qué manera se garantiza la certeza jurídica, sobre todo si se va a prolongar esta incertidumbre de una nueva Carta Constitucional? Mira, lo importante de tu pregunta es que tú usas una palabra que es súper clave, certeza jurídica. O sea, y lo voy a unir con la pregunta que me hacía Carla adelante sobre los inversionistas. O sea, se requiere certeza jurídica, ¿ya? El texto constitucional, que es la Constitución de 1980, da certeza jurídica en cuanto que es un texto que está vigente, que está establecido, que hay una serie de leyes que están funcionando en el país y el país está funcionando. Que hemos visto muchas cosas que no nos gustan y que es necesario cambiarla, por supuesto. Pero hay certeza porque la certeza está dada en cuando haya leyes que efectivamente te digan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y eso está. Ahora, el escenario, que a mi juicio en este momento está claro y que es consensuado, es que hay que hacer cambios.
porque el plebiscito del 80%, ¿cierto?, que dijo no quieren en el fondo también el mismo texto, hay que hacer algo. El 4 de septiembre la gente va a votar apruebo o rechazo, no va a votar una tercera vía. No va a votar una tercera vía. Por lo tanto, el escenario político de querer hacer cambios, a mi juicio, sí está. El tema es cómo. ¿Cómo vamos a hacer esos cambios? Y ahí está la solución que, sin lugar a duda, tiene que dar la clase política. Yo soy independiente, pero obviamente me sumo a la búsqueda de soluciones como un chileno más. Bueno, vamos con otra pregunta de Temuco también. Vivo en Temuco y no tengo nada que ver con el pueblo mapuche, aun cuando lo respeto con todo el corazón. Pero una colega suya dijo que no quieren hectáreas, quieren todo el Gualmapu. ¿Qué opina usted de eso, Fernanda Temuco? Qué buena pregunta. Sí, bueno, absolutamente en desacuerdo. Absolutamente en desacuerdo, porque la historia ha ido evolucionando. O sea, yo no puedo entender el Chile actual con una lógica de hace 500 años atrás. ¿Tengo que hacerme cargo de la historia? Por supuesto. Tenemos que buscar reivindicaciones en términos de identidad cultural, reconocimiento de las lenguas, ¿cierto? Un programa de recuperación de tierra, sin lugar a duda, mayor respeto a la naturaleza, de todas maneras. Pero pensar en tener el Gualmapu, si el Gualmapu llega también hasta Argentina, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es de las típicas posiciones que han sido extremas en la convención y que finalmente terminan haciéndole mal a Chile, porque esa postura, a mi juicio, no camina al equilibrio. Si a alguien le gusta esa postura de extrema, bueno, pero yo no estoy en esa y rechazo esa afirmación. ¿Hay garantías para lograr un entendimiento para reforma futura de esta Carta Constitucional que será aprobada o rechazada? Te lo pregunto por la situación que hoy se vive y que está prácticamente fuera de control en la propia macrozona sur. Mira, son dos temas distintos. Por una parte, si vemos que en el caso del apruebo, aprobamos una serie de normas transitorias, ¿ya?, de cómo vamos a transitar de un proceso constitucional a otro. Y otro tema ya está, a mi juicio, vinculado a lo que es la política pública. Y eso es el gobierno el que tiene que hacerse cargo. O sea, con guitarra es otra cosa. O sea, se pueden haber hecho muchas críticas antes cuando eran parlamentarios, pero ahora que están con el poder en las manos como gobierno, yo espero que lo hagan bien. Pero hasta ahora lo que está pasando... Hasta el momento yo veo lo mismo. Sí. Veo lo mismo, no veo una mejoría. Ahora, si lo analizamos también del punto de vista con una mirada histórica, estos temas no se van a solucionar en 4 años. Pero sí creo que en la medida que se reivindiquen algunos temas vinculados a los pueblos originarios, como por ejemplo reconocerse como un Estado plurinacional, yo creo que es un avance, yo creo que es hacer justicia. Yo voté a favor de esto, ¿ya? Entendiendo que la plurinacionalidad además se conjuga con otra frase que tenemos en el mismo articulado, que somos un Estado único. Que eso te quiero preguntar. Una pregunta así súper de verdad, es de la incultura total. Al ser plurinacional, ¿ellos son independientes a las reglas de todos nosotros, por ejemplo? Exacto, no son independientes, nosotros somos un Estado único, así lo declaramos en el texto constitucional, pero eso no te excluye a que reconozcamos los pueblos originarios como una nación. ¿Nación en cuanto a qué? A identidad cultural, a lengua, a reconocimiento de derechos colectivos, a incorporar los elementos del convenio 169 de la OIT respecto a cómo se debe entender los pueblos originarios, ¿cierto?, en los territorios donde efectivamente existen, pero eso en ningún lugar, ¿cierto?, le da espacio a que ellos hagan lo que quieren en sus territorios. Cosa que están haciendo ahora. Y además hay muchos fake news al respecto, y por eso es muy bueno aclararlo, que aquí la cosa no anda en lote. O sea, con ciertas reglas, ciertos privilegios, que es cierta reivindicación histórica, pero como esta declaración que hace, por ejemplo, Machi y Francisca Linconado, decir que quieren todo el Gualmapu, bueno, absolutamente en desacuerdo. Pero se lleva también justamente a esa contradicción y a esa falta de entendimiento el que se plantea el funcionamiento autonómico con sus propias leyes. Eso es lo que te digo. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? Porque ellos tienen leyes súper especiales también, obvio, y muy entonces, distintas. ¿cómo se va a compatibilizar en una situación judicial, por ejemplo? Y por eso también se planteaba el tema de la separación de poderes del Estado, y que está bien desfigurado el poder judicial, y que se van a adoptar leyes propias de la cultura indígena, primero para resolver problemas internos propios en un determinado sector o territorio. ¿Eso no es separar del Estado a una cultura indígena y no integrarla? Mira,
acá hay que precisar algunos conceptos. Por ejemplo, el texto constitucional establece que una ley establecerá los mecanismos de coordinación. ¿Ya? Eso es muy importante decir, no hay nada en este momento porque la ley debe precisarlo. ¿Ya? Hay y eso es muy importante que la gente sepa, nosotros negociamos muchas cosas porque la política es negociar, y dijimos, bueno ya, pero hagamos referencia a la ley. O sea, reconocemos la autonomía de los territorios indígenas, pero una ley tiene que definir cuáles son. Y es entonces una materia que tiene que ver el próximo Parlamento. Es decir, hoy día ningún pueblo originario puede decir, este es mi territorio, estos son mis límites. En segundo lugar, no existen leyes específicas que regulen a ellos y no a otros, sino en el marco del respeto a los derechos humanos, respeto al ordenamiento jurídico y respeto a entender que somos un Estado único. Por lo tanto, es importante estas precisiones. Hay otras normas que no me gustaron cómo quedaron, pero bueno, ahí está el Congreso, que tiene una tremenda pega en lo que viene ahora, porque tiene que precisar y llevar a cabo este tema. A tu juicio, esta situación de que pueda llevarse a esta confusión, esta falta de entendimiento a un rechazo, ¿hay garantías de que haya tranquilidad como para poder buscar una tercera opción o derechamente puede venir un nuevo estallido social? Mira, la verdad que yo no soy quien para decir si hay garantía o no. Mi percepción es que en el caso de que sea rechazo el resultado del plebiscito, yo creo que los pueblos originarios, al menos los dialogantes, entre comillas dialogantes, me refiero a los que han asumido la política y el ordenamiento jurídico para actuar dentro de él, como son los pueblos originarios que están en la convención, yo creo que van a seguir haciendo sus luchas en el marco del ordenamiento jurídico. Y siempre vamos a tener estos grupos extremos que tenemos, ¿cierto?, en la macrozona sur, y que gane el apruebo o el rechazo, van a seguir igual. Por lo tanto, yo creo que es importante el liderazgo del gobierno, en este caso, porque ellos son los mandatados por la ciudadanía a que puedan conducir un proceso de paz en Chile, dialogando con los dialogantes. Porque, como se dice, con los grupos extremos yo no dialogo. Pero si están dentro de lo que ha sido la redacción de la Constitución, estos grupos extremos, como tú mismo lo planteaste, ¿de qué manera se logra ese diálogo? A lo mejor cometí un error y no me expliqué bien. Cuando hablo de grupos extremos en términos de votaciones más radicales de posturas de izquierda, pero no extremo en cuanto a extremista. Me refiero a extremo en cuanto a son parte de un lado más hacia la orilla. Sin uso de la violencia. Sin uso de la violencia, sin lugar a duda. Así que si se entendió mal, rectifico. Vamos con otra pregunta. ¿Tenemos más, David? Sí. Ya que terminó el proceso constituyente, ¿cuál, según su opinión, es el ambiente dentro de sus colegas? Antonio de Concepción, ¿cómo está el ambiente? Oye, al principio, ¿sabes esto? Que cuando llegamos a la convención, pasaban algunos colegas al lado de uno y ni me saludaban, pues yo andaba saludando a todo el mundo. Porque uno sabe ya con la experiencia que lo mejor que uno puede hacer para construir algo es romper el hielo. Romper el hielo. Y eso me la jugué. Y de hecho la próxima semana, les voy a contar una noticia, la próxima semana, el jueves, acá en un pub del Patio Villavista, como soy cantante y cantautor, voy a dar un concierto, voy a invitar a colegas convencionales de los distintos colores políticos. Muy bien, no pueden ser muchos, son poquitos porque el lugar es chico, para dar un concierto musical y agradecerle porque me apoyaron en todo lo que es el derecho a autor y el derecho a intérprete. Así que yo por lo menos me la juego mucho por la fraternidad. Se ha avanzado de todas maneras. Me fui a jugar a la pelota con gente de la UDI, con gente de la RN. Terminamos comiendo chorrillán y tomándonos una cerveza, ¿cierto? Como también me fui a tomar varios cafés con gente del Partido Comunista, con los pueblos originarios. La verdad que casi no pude entrar. Me costó, creo que un par logré conversar algo. Tiene sus costumbres muy particulares. Sí. Tiene unas costumbres, como tú dices, bien particulares. Me costó mucho. Además que son bien radicales ellos igual, cada son difíciles. Comunidad tiene sus propios loncos, su machi, también es como bastante complejo poder lograr un entendimiento con todas ellas. Claro, exactamente, porque si a mí me mira alguien de centro izquierda, me va a decir que soy de centro. Si alguien me mira más de izquierda, va a decir que soy de derecha. Depende de dónde te mira. Y si me mira alguien de extremo derecha, va a decir que yo soy de izquierda. Entonces, depende de dónde me mira. Es por eso que es complicado estar como en el centro. Bueno, pero igual, finalmente esperamos que esto salga bien, ¿no? Para Chile estamos todos tan
así a la espera, ¿no? Y está tan conflictuado el ambiente, expectante. Si vamos con otra pregunta, a ver, ¿cuál es la implicancia práctica que podría tener el reconocimiento de que Chile sería un país plurinacional? Peter de Ñuñoa. Oye, mira, es muy buena esa pregunta porque primero hay que entender que, no sé, muchos de ustedes seguramente han visto un libro que al final dice glosario de términos, o glosario de conceptos, y aparecen definidos los conceptos que salen en el mismo libro. Resulta que las constituciones no son glosarios de términos, y hay muchos términos que se van a ir precisando con el tiempo, a través de la jurisprudencia que emane de la Corte Constitucional, que va a reemplazar al Tribunal Constitucional, de los tribunales de justicia, del mundo de la academia, de los argumentos y los fundamentos de los proyectos de ley que lleguen al Congreso. Incluso hasta el mismo profesor Carlos Peña, ¿cierto?, el rector, en una columna que sacó hace como 2 semanas, él habla de la lengua constitucional. Y justamente habla que la lengua se va a ir construyendo con el tiempo. Cuando hablamos de plurinacionalidad, lo aprobamos porque entendemos primero que hay que reconocer que hay distintos grupos culturales, grupos humanos, pueblos con distintas culturas, con una distinta lengua que es necesario rescatarla y mantenerla. Los que estamos metidos en el mundo de la cultura sabemos que si se muere, por ejemplo, la lengua cahuéscar, es una pena tremenda para Chile y sus tradiciones. Hay que rescatar la lengua, hay que reconocer los derechos colectivos, hay que entender su vinculación con la naturaleza. Y así hay una serie de temas que es necesario poder incorporar a la legislación tanto constitucional como legal a través de algunos mensajes de normas que nos llegan a través de los convenios internacionales. Por lo tanto, la implicancia práctica, ¿tenemos en un sistema plurijudicial? Sí, hay. ¿Van a tener autonomías territoriales? Sí. Pero todo eso también va a ser precisado por la ley. Así que implicancias más prácticas las vamos a ir viendo también en el tiempo. Pero ojo, todos estos conceptos se van a ir precisando con el tiempo. La Constitución no es un glosario de términos. Eso va a ocurrir también en el ámbito económico, que se va a ir perfeccionando con el tiempo en el tema de las certezas jurídicas para las inversiones. Te lo pregunto porque esto ha generado mucha inquietud, no solamente en los actuales inversionistas, sino que también en el empresariado y el potencial ingreso de nuevos recursos para el desarrollo de Chile. Mira, es importante también desmitificar algunos temas que se han planteado. Por ejemplo, yo también como emprendedor, si voy a emprender un nuevo negocio, ¿cierto?, no voy a querer comprarme una propiedad para que el día de mañana me la expropien así de fácil. No, quedó establecido el derecho a propiedad en la Constitución y además tiene que hacer pago anticipado antes que el Estado u otro, ¿cierto?, haga uso, y además tiene que ser pagado de acuerdo al precio justo. Había una polémica que se entiende por precio justo o el justo precio, ¿cierto? Hay jurisprudencia que efectivamente habla que es el precio de mercado. Debieran haber puesto precio de mercado, pero algunos quisieron el precio justo. No me gusta el concepto porque llama a duda, ¿cierto? Y eso, efectivamente, esos son los temas, Rubén, que a mi juicio tienen que superarse en este Congreso, en el próximo, para poder dar más certeza y poder precisar, por ejemplo, el alcance de la plurijudicialidad, el alcance, por ejemplo, del enfoque intercultural, el alcance de emprender pero con respeto a la naturaleza. ¿Y qué se entiende por eso? ¿Significa que no voy a poder sacar el árbol que está en el medio del terreno? Entonces, esas precisiones es importante que el Congreso actual y el futuro pueda ir haciéndola para justamente lo que tú dices, porque yo no voy a ir a invertir en comprarme una propiedad y me da miedo sacar el árbol que está al medio. Imagínate los grandes capitales inversionistas que puedan llegar a invertir a Chile. Y ahí está, ojo, perdón, y ahí está el gobierno, porque el gobierno es el encargado de dar certeza y de dar tranquilidad a los inversionistas que quieran venir a invertir. Yo creo que ya somos un país abierto. Criticamos mucho la falta de respeto a la naturaleza, en temas de seguridad social, respeto a los equilibrios ecosistémicos, pero bueno, justamente estamos avanzando harto en este texto, pero yo creo que se hace muy poco al respecto. Pero, y eso hay que irlo precisando. O sea, la realidad de esto lo hablamos, lo de Ventana, ¿no? Las zonas de sacrificio en este país, derecho a la vida. Oye, pero son tantos temas que a veces también puede pasar, que algunas personas pueden decir, bueno, pero los temas realmente importantes, como que, por ejemplo, que tú, no sé, hablas de los animales, el ambiente, hay gente que
no lo pone como centro, sino que como están pasando cosas tan fuertes hoy en día, ¿cierto? En el país, que cosas que no pasaban antes, ¿no? Que uno decía, antes no existían los sicarios, antes no existía las cosas que están pasando hoy día, que uno está totalmente inseguro, que uno anda por las calles y no sabe lo que te va a pasar y es terrible. Claro, hoy día hay como temas que la gente en general, que no tiene que ver ni con izquierda, ni con derecha, ni con centro, sino que considera que son realmente como trascendentales. Mientras eso no se supere, como que los otros quedan en otro plano. Pero finalmente, claro, la Constitución tiene que tener todos los temas, ¿cierto? Y también se tiene que hablar de los temas de los animales, del medio ambiente, pero bueno, pero tiene que haber un ejemplo y uno mirar y decir, ¿realmente se está haciendo algo por esto en algún momento de la vida? ¿Se hizo algo? Exacto. Bueno, ahí donde yo critiqué que se hubiese rechazado el estado de emergencia, por ejemplo. En ese sentido, tú en un principio planteaste las cosas positivas que se lograron aprobar y hay otras que no te gustaban. ¿Cuáles son aquellas que rescatas de este texto constitucional y cuáles debieran modificarse? Mira, voy a empezar por lo que no me gustó. ¿Cierto? Creo que respecto al tema de las autonomías territoriales de los pueblos indígenas, creo que debiéramos haber sido más precisos. Porque quedaron temas que dan para distintas opiniones y eso aumenta la incertidumbre y aumenta los niveles de rechazo el día de mañana. Y el tema del justo precio de haber sido precio mercado, debiera haber seguido la lógica del poder judicial y no sistemas judiciales. Entonces hay temas que no me gustan y los temas que me gustan sin lugar a dudas es lo vinculado a los derechos sociales. Yo creo que ahí y habernos definido como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, que va a ser el artículo 1, me parece que eso marca una línea súper relevante que hace sintonía con la gente, que eso es lo importante. Como que marca una línea, ¿no? En tema de educación superior quedamos al debe, yo me la jugué muchísimo por ese tema y lamentablemente no logré todo lo que quería. El espectro radioeléctrico creo que también debiera también presenta una norma equilibrada, me fue mal. En particular, ¿por qué afecta eso al espectro radioeléctrico? ¿Por las concesiones que se va a monopolizar en algunos sectores? Mira, a mi juicio había una postura muy estatista y no le da garantía a las concesiones actuales, ¿ya? Y eso es preocupante porque aquí uno no puede cambiar de un día para otro el tema ni tener una mirada estatista, porque nosotros no somos un país estatista y tampoco podemos permitir que nos vengan a imponer un modelo estatista. Y creo que debemos seguir construyendo, pero con equilibrio, y por eso digo, y por eso insisto, la gente se equivocó en elegir a muchas personas fundamentalmente, y eso soy súper crítico y responsable, en elegir a mucha gente de movimientos sociales porque defendían una causa y no se imaginaron nunca, ¿cierto?, que iban a ser los más extremos de izquierda en términos de sus votaciones. Yo creo que fue un error. Espero que la ciudadanía recapacite en los próximos años. Bueno, vamos a ver, vamos con otra pregunta. ¿Crees que se puede haber afectado con la propuesta de la nueva Constitución, Nicolás de Santiago? No, en absoluto, no, en absoluto. Se garantiza el tema de la libre competencia, el tema del derecho a emprender, ¿cierto?, quedó establecido, no estaba en la Constitución del 80, ahora se establece el derecho a emprender. Y además se hace un énfasis también en la pequeña empresa, así que no va a ser afectado. Y además también dejamos establecido en la Constitución todo lo que es la colusión, ¿cierto?, las sanciones a las colusiones que se pueden hacer. Yo, por lo menos desde el texto constitucional, puedo dar garantía, y además como emprendedor, de que no vamos a tener problemas con la libertad siempre y cuando este emprendimiento esté en el marco del respeto a los derechos fundamentales y a la naturaleza. Pero ahí es donde yo espero que el Parlamento haga una precisión. ¿Qué significa eso? Porque puede provocar riesgos, sobre todo para las grandes inversiones y, ojo, en el mundo forestal, que es un tema complejo y que no podemos dejarlo a la vaguedad. Han surgido grupos de opinión también críticos a esta labor de la constituyente, sobre todo del grupo de los amarillos, encabezado por este filósofo y escritor Christian Barken. ¿Cómo visualizas ese escenario de lo que ellos plantean, de cuestionamientos a aspectos radicales que van a ser modificados de lo que hoy conocemos como Estado de Chile y la separación de poderes, y también lo que implica justamente todo esto de la plurinacionalidad y que puede llevar a confusión? Mira, yo creo que no hay que asustarse con las críticas. Yo creo que todos tienen derecho a criticar, a mantener a plantear sus posiciones políticas. Es parte de la democracia, tenemos que acostumbrarnos. No estábamos acostumbrados, eso es verdad,
porque las críticas al texto constitucional de 1980 eran críticas más generalistas. Ya, que el modelo neoliberal, pero tú le preguntabas qué es lo que es un modelo neoliberal a alguien y no tiene idea. Pero habían críticas muy generalistas. Ahora estamos en una crítica más particular, más específica, como la que está haciendo Amarillo, que sacó un documento bastante interesante de 10 puntos sobre crítica. Pero mi invitación es a acostumbrarse a mirarlo con altura de mira. Creo que hay que buscar el lado bueno de las críticas. Yo la verdad que estoy súper cansado de que hoy día en la mañana, les puedo contar que votamos el preámbulo. Después de una larga discusión y un trabajo prácticamente un mes de la comisión de preámbulo, se llega a un texto de 4 párrafos y se aprobó solamente el primero. Y el segundo, que hacía mención al estallido social, se rechazó. Qué bueno que se haya rechazado. Qué bueno. Porque el estallido social es una gota más del vaso, que es tan importante la que rebalsa como la primera gota. Claro, claro. Entonces la primera gota es todos aquellos que tuvimos, ¿cierto?, esta intención de tener un país más justo, más equilibrado, con mayor respeto a la naturaleza, a los animales, al medio ambiente, etcétera. Pero muchos piensan que porque el estallido social, no, eso fue una gota más. Pero hacer alusión a un momento en el cual provoca dolor además, porque muchos emprendedores perdieron su trabajo, muchos emprendedores perdieron su infraestructura. Entonces, hacer alusión a un momento que divide, que no hay una interpretación unívoca al respecto, me parecía que no correspondía y me alegro que se haya sido rechazado por lo demás. Así que quedó un puro párrafo muy cortito, 3 líneas, ¿cierto?, que llama que nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, constituido por diversas naciones, declaramos esta constitución como nuestra y que ha sido construida con un enfoque paritario, etcétera. Una cosa muy cortita, que quedó hoy día, pero los discursos en la mañana, oye, eran súper extremos. Y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No se aburren, de los dos extremos, Parte de eso tiene que ver relación con la pregunta que viene, mira, Miguel Ángel, te vamos a hacer una pregunta, pero no la vas a responder ahora. Ya. Así que silencio. Se habla tanto de los derechos a la naturaleza, de los animales, etcétera, que representan básicamente vida. ¿Qué pasa con el aborto? ¿Acaso la vida humana pasa un segundo plano, Marta de Coronel? ¡Qué buena pregunta! ¡Pausa! Y ya volvemos con la respuesta. Bueno, estamos de vuelta y quedamos con una tremenda pregunta ahí al pendiente. La vamos a repetir. Se habla tanto de los derechos a la naturaleza, de los animales, etcétera, que representan básicamente vida. ¿Qué pasa con el aborto? ¿Acaso la vida humana pasa a un segundo plano? Marta de Coronel. Muy buena pregunta, Marta. No pasan a segundo plano, para nada. Pero también quiero contarte que yo fui contrario, voté en contra de estas normas respecto al tema del derecho al aborto en el texto constitucional. Yo creo que esto debería haber sido solo materia de ley, no haber quedado en el texto constitucional. Yo me hubiese quedado con las 3 causales, que fue largamente discutido en el Congreso, con muchos expertos exponiendo, pero bueno, perdió mi opción. Logramos al menos, ¿cierto?, rechazar el inciso 3º cuando se propuso, porque se declara el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, pero el gran problema es que tampoco se ponía límite de tiempo. Es decir, queda abierta la posibilidad que si una mujer quería abortar, podía abortar al mes 9, o sea, quedó absolutamente abierta esa norma. Como rechazamos el inciso 3º, repusimos, ¿cierto?, un inciso que estableciera que la ley determinará, precisará cómo se va a hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos. Al menos, ¿cierto?, logramos que el legislador discuta nuevamente en la forma como se puede ejercer la mujer este derecho. Yo lamentablemente no ganó mi posición y bueno, es parte de los temas que yo espero que se vayan precisando en el tiempo. Oye, cuando no gana tu propuesta, no tu pensamiento. Frustrante. Cada uno. Sí, ¿cómo te sientes en ese sentido? Porque finalmente, claro, llega un borrador y que hay cosas que tú no estás de acuerdo. Claro, es frustrante, pero esto es parte de la pega. Esto es parte de la pega de la política. O sea, pero ¿hasta qué punto, qué sentido tiene aprobar para reformar si viene este texto constitucional con tantas indicaciones que habría que reformular en el corto o mediano plazo a raíz la media pega igual. Claro, porque en el fondo es repetir la pega completa
o casi completa, porque en el fondo no es integradora, no incluye a todos los sectores, hay diferencias profundas y también se tienen que lograr acuerdos políticos importantes. Mira, eran 499 artículos y quedaron en 382 más 56 normas transitorias, que eran casi 400 las que se habían presentado. Es importante porque si uno analiza las 382, te puede llegar a la conclusión que hay muchísima norma integradora y hay otras normas que no son para nada integradoras. Y eso es el resultado de la votación del Pleno. Claro. Así quedó el texto. Por eso que es importante que se entienda que esto es flexible. Hay mucho que avanzar, hay mucho que modificar, hay mucho que perfeccionar, hay muchas cosas que incluso hasta yo eliminaría. ¿Ah? Pero esto es así, los mismos proyectos de ley con los años se van modificando, se van actualizando. Hay que acostumbrarse a esta dinámica. Yo creo que eso es importante. Además, cabe precisar que la gente, a mi juicio, nunca había estado tan atenta a lo que es la materia constitucional y de legislación como el último tiempo. Sí. Por lo tanto, que suene extraño, claro, porque mucha gente es primera vez que se enfrenta a estos temas. Que Chile en ese sentido ganó, sí. Ganó, sí, claro, exactamente. La gente está mucho más educada en términos de cívicos. Cívico, sí, sí, hay un entendimiento claro cuando hay problemas de comprensión lectora. Lo pregunto también porque si bien es cierto, hay deficiencia en lo que es la formación de educación cívica, pero claro, la gente está interesada en conocer, pero ¿se realmente entenderá lo que se pretende llevar adelante con estos cambios profundos? No. Bueno, claro. Bueno. Pero yo creo que hay que hacerle caso a Rodrigo Logan en ese sentido. Bueno, ahí yo me sale un poco lo académico. Preferiría analizar los estudios al respecto para medir los niveles. No tengo un estudio en este momento a mano como para pronunciarme. Lindo, ya. Oye, vamos con la última pregunta. Es que a mí no me sale la naturaleza humana a mí. Oye, hay muchos convencionales que desean eliminar las policías, así como las conocemos hoy. Pero ¿cómo nos asegura la nueva Constitución la seguridad pública? María de Pedro Aguirre Cerda, tan hoy día escuchado. Claro. Justamente donde se cometió un crimen contra un carabinero. Sí, exactamente. Sí, mira, la Constitución asegura y se habla del tema de la seguridad pública y además se habla de que los municipios también tienen que jugársela en el capítulo de gobierno locales por el tema de seguridad pública. Se habla también del tema de los policías. No se habla así de carabineros, no se habla policía de investigaciones, se habla de los policías, ¿ya? No me gustaba la terminología, para ser exacto, y es otro tema que como tú decías, me frustró. Sí. Me frustró, pero bueno, esto es parte, sin lugar a duda que una cosa es lo que diga el texto constitucional y otra cosa distinta son las leyes rigurosas que más que nada hoy día espero que el Congreso implemente, porque no podemos estar viviendo y caminando en la calle con la inseguridad sin saber si te van a robar el vehículo, si te van a asaltar o si te van a encontrar con un tiroteo en la esquina. Y ahí es el gobierno el que tiene la principal responsabilidad de asumir estos temas yo diría, con mano dura, porque a mi juicio esto no va para más. Por lo tanto, podemos haber dejado, Marta se llamaba, sí, ¿cierto? Marta, un texto maravilloso, María de Pedro Aguirre Cerda. María de Pedro Aguirre Cerda, un texto maravilloso, pero aquí el gobierno es el que tiene que tomar el toro por las astas. Así es. Oye, bueno, queremos agradecer a Miguel Ángel por estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad, un agrado tenerte y a la gente también por escribirnos. Hace que el programa sea también entretenido, ¿no? Y le entreguemos lo que ustedes quieren saber y les damos respuesta. Gracias, Rubén. No, también. Por favor, y lo importante, a leer el texto constitucional para tomar una buena decisión. Aunque no lo entienda, léalo igual. Algo va a quedar, después lo conversa. Vamos a una pequeña pausa comercial que queda lo último ya de nuestro programa aquí en Emprendidos.